esta cuarta sesión de rayos. Bien, hoy es viernes 13 de enero de 2012 y vamos a hacer la cuarta sesión. Hoy tocará el tema del primer rayo de voluntad o poder. Posiblemente el rayo más complicado y más difícil de entender. Tanto es así que la mayoría de seres humanos y de mucha gente que está en el sendero en estos tiempos no quiere oír hablar absolutamente de este rayo. Y la razón no es otra que el miedo que causa el poder y más aún el cumplimiento del propósito divino. Pero antes de llegar a lo que es el primer rayo, vamos a volver a hacer la enumeración de los mismos y a explicar un poco más con gráficos y con tablas la influencia que tienen tanto en el ser humano como en los diferentes reinos de la naturaleza. Bueno, todos nos acordamos ya de la enumeración de los 7 rayos, ¿no? Primer rayo, de voluntad al poder, el propósito de Dios. El segundo rayo, energía de amor, sabiduría, el amor de Dios. El tercer rayo, inteligencia activa, la mente de Dios. Hay que decir con este tercer rayo que se prestan muchísimos errores, que a pesar de que es el rayo de la materia, a pesar de que es el rayo de la economía o de Internet, en realidad es el cumplimiento del propósito que hay en la mente de Dios. Por eso es el tercer rayo de la materia. El cuarto rayo sería la búsqueda del equilibrio. Oficialmente se le denomina la armonía a través del conflicto, aunque nos iría a todos mucho mejor que lo entendiéramos un poco de forma diferente. Vivir el conflicto en armonía. El quinto rayo es el de la mente concreta, el conocimiento concreto o ciencia. Es el rayo por excelencia de los científicos. El sexto, más o menos lo conocemos, el rayo de las grandes religiones, prácticamente de todas las religiones. Pero más adelante veremos, cuando lleguemos a las tablas astrológicas, veremos por qué esto es así y no es de otra manera. Y nos llevaremos alguna sorpresa posiblemente cuando toquemos alguna constelación. Bien, el séptimo es de orden ceremonial, el famoso rayo de la era de Acuario, o como algunos prefieren denominarlo, el rayo del nuevo orden mundial, el rayo de la llama violeta y demás cosas que supuestamente han de suceder en la era de Acuario. Explicamos en la primera clase, hace ya en el mes de octubre, de dónde venían los rayos. Yo os dije que procedían de la unión de las energías de la Osa Mayor, de los 7 sabios de la Osa Mayor, aunque si lo miráis por internet, la Osa Mayor no tiene 7 estrellas, está por las 14 o 16 aproximadamente. Prácticamente se podría ver que es una figura mitológica completa. Aquí solamente vemos la cabeza, el cuello y el tronco, no vemos las extremidades, por lo tanto faltan más estrellas. Pero por alguna razón estas que vienen aquí son las que realmente han posibilitado que el sistema solar por un lado venga a la manifestación y por otro lado estas estrellas de la Osa Mayor constituyen el chakra coronario y el centro Sahasrara de esa entidad de la cual nuestro sistema solar forma el centro cardíaco. Ese ser se denomina con el nombre de logos cósmico y a nivel esotérico se dice que del cual nada puede decirse, entre otras razones porque parece ser que en los iniciados del planeta Tierra, incluso en el mismísimo Shambhala, la entidad psicológica denominada Sanat Kumara, puede definir la presencia de esa entidad. Incluso se insinúa que en el propio logos planetario. Es un tema que no viene mucho. A la izquierda vemos las Pléyades, vemos la Osa Mayor y esta estrella tan maravillosa azul es nuestro Padre Sirio. Sabéis que de la unión de las Pléyades, de la energía masculina de la Osa Mayor con la energía femenina de las Pléyades, las famosas 7 vírgenes de la tradición esotérica, interactuando a través del sistema triple del Logos de Sirio, vino a la manifestación del sistema solar. Es decir, que esos padres dieron lugar a nuestro Padre. O estos abuelos, para hablar en lenguaje coloquial, de la calle y no del sendero del discipulado, evidentemente, pues dieron lugar a la manifestación del sistema solar. La constelación de la Osa Mayor, 7 estrellas, chakra coronario del logos cósmico. Hablar del logos cósmico es a veces como vender humo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de una realidad que se escapa a la comprensión y deberíamos tener posiblemente una cuarta iniciación como mínimo, mejor una quinta si fuera posible, para poder entender de qué va eso del logos cósmico. Un poquito. Antes os he dicho que posiblemente ni el logos planetario, el hombre celestial de nuestro esquema, puede asimilar perfectamente lo que ello supone.
Aquí tenéis la constelación de la Osa Mayor, por eso os decía antes que viene la cabeza, el cuello y el tronco, faltan las extremidades, los nombres de las estrellas, pues si a alguien le interesa tener la información. Aunque luego cuando enviemos el vídeo y enviemos la grabación de audio, irá acompañado de un PDF que será precisamente esta presentación. Esta presentación tiene 90 filminas, 90 diapositivas. La anterior tenía 45 y bueno, acabamos a las tantas. No sé cómo acabamos ya la cosa hoy. Como os he dicho antes, desde ese sistema se manifiestan a través del sistema triple del Logos de Sirio y de ahí vienen canalizados hacia nuestro sistema solar. Aquí tenemos una foto sacada de internet de lo que es el Logos de Sirio. Este sistema, hay que decir una cosa, porque hay información de siempre hemos conocido, de siempre, desde hace ya bastantes años, se sabía que era un sistema doble. Incluso hay una, o sea, la gente que está interesada en los fenómenos de supuestos avistamientos ovnis o extraterrestres, sabrá que hay un país en África, una civilización, los Dogones, que veneraban una entidad, supuestamente una venida extraterrestre, y esto es mucho pensar, con un sistema doble. Al final se entendió que el sistema doble era el sistema de Sirio. Pero, hay una disquisición en estos momentos entre los astrónomos, a través de la información que facilitó la NASA del Hubble y de otras sondas espaciales, de que posiblemente Sirio sea un sistema triple. Si realmente fuera triple, entonces sabemos por la tradición, por la enseñanza esotérica, que el Logos de Sirio es el dios superior del Logo solar. Esto lo habéis conocido a través de la teosofía, ¿verdad? Venimos de ahí. Pues bien, sería perfectamente válido que fuera triple porque constituiría en realidad la tríada espiritual del Logos solar. La constelación de las Pléyades, como antes os he dicho, constituye el chakra laríngeo del Logos cósmico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque precisamente de este chakra, de este centro de energía llamado las Pléyades, viene hacia el sistema solar el principio manásico. Así como el principio de la voluntad venía del centro coronario, de la Osa Mayor, aquí, al tratarse del chakra laríngeo, precisamente es el chakra que manifiesta la energía manásica, el vórtice inferior de la tríada espiritual. Manásica podría proceder de ese elevado lugar de conciencia. Aquí tenemos las famosas Pléyades. Y aquí hay algo que quiero puntualizar porque es muy importante. Ahí tenéis los nombres. Se dice a nivel interno que nuestro Sol forma parte de la constelación de las Pléyades. Las Pléyades están aproximadamente, según datos astronómicos y que figuran al pie de página en esa dirección de internet que figura ahí, a unos 80 o 90 años luz de nuestro sistema. Pero, tienen la particularidad que desde el Sol de Alción al nuestro, aproximadamente hay lo mismo. Es decir, es como una espiral que tiene aproximadamente otros 80 o 90 años luz de extensión. A ver, hablar de estos niveles de conciencia es prácticamente, no diré vender humo, pero sí hablar de algo que completamente imposible en estos tiempos de poder mínimamente asimilar. Ahí están los nombres de las estrellas, pero fijaos, abajo está la rueda del zodíaco, y esto sí que es interesante. Hay un nombre ahí, maya, que para algún investigador esotérico está muy relacionado con el calendario maya y muy especialmente con el pueblo maya. Porque hay quien sugiere que en un pasado remoto, posiblemente los magos de la Atlántida transmitieron ese conocimiento, pudiera haber habido algún tipo de comunicación en aquel momento, o un tipo de conciencia sobre la existencia de la estrella maya y muy especialmente con esta estrella de aquí, Atlas, que es precisamente la que aguanta la bóveda celeste. Sabéis que la vértebra que aguanta la cabeza se llama también Atlas, ¿no? Sí. No es gratuito que precisamente la parte de arriba donde están los tres chakras más importantes de la constitución humana precisamente está aguantado, soportado por esa vértebra o por esa estrella. Y aquí tenemos a nuestro famoso, nuestro queridísimo padre, nuestro Logo solar, transitando por las 12 constelaciones. La persona que realizó esto, que no lo conozco personalmente, hizo una cosa muy interesante, porque describió un alineamiento correcto entre lo que es la estrella de Alción y nuestro Sol cuando entre en la constelación de Acuario, que es este símbolo que hay abajo, el símbolo del aguador.
Cuando esto se produzca, que prácticamente estamos entrando en Acuario, pero todavía no tenemos un alineamiento perfecto, automáticamente se dice que en ese periodo de tiempo la humanidad vivirá una época de esplendor, a nivel espiritual que hablar, nunca a nivel material, porque la supuesta época de esplendor material la hemos tenido en esta constelación. ¿Sabéis cuál es, no? Piscis. Eso fue Aries y eso fue Tauro. Para la gente que está interesada en la tradición, por ejemplo, hebrea, la tradición del Antiguo Testamento, conocéis un momento que al famoso Moisés, al famoso Manú, se le envía al monte Sinaí, es decir, a hacer una prueba capricorniana por excelencia, e ir a buscar un nuevo mensaje de la divinidad. Él viene con unas tablas, con un código nuevo de conducta, pero ¿qué se encuentra? Se encuentra el pueblo que no quería realizar el tránsito de Tauro a Aries, se encontró que estaban venerando al famoso becerro de oro. A nivel externo, a nivel exotérico, la adoración del becerro de oro está muy relacionada con la adoración de la materia. Precisamente el Tauro se caracteriza, personalidades Tauro, se caracterizan por entender la vida de forma ejemplar en el sentido de los placeres, etcétera, etcétera, lo que es una vida personal. Entonces la tradición nos ha dicho que veneraban a ese becerro. En realidad lo que quiere decir que no estaban dispuestos a aceptar la llegada del Cordero, es decir, el nuevo mensaje de la divinidad, porque el Sol estaba entrando en la constelación de Aries. Ahora bien, ¿qué pasó cuando vino el cristianismo a la manifestación? ¿Con qué problemas se encontraron los cristianos primitivos? Es decir, oficialmente, sabéis por lo que podéis podido leer, la Acta Secreta o de obras de contenido esotérico, que el famoso Nazareno, el famoso predicador, mensajero o avatar de Vishnu, como también se le puede denominar, igual que el Buda, en realidad no venía a organizar ninguna religión. Lo mismo cabe decir del avatar de Oriente, esa gran entidad psicológica que manifestó las virtudes del tercer rayo, el famoso Buda. Él quería hablar un mensaje acuariano, pero se encontró con un problema, que ese mensaje acuariano no podía ser aceptado porque ese pueblo que tanto le costó pasar de Tauro a Aries no estaba dispuesto a abandonar la conciencia ariana, y de hecho todavía la tiene. El sacrificio famoso del Cordero Pascual viene de ese tránsito del Sol precisamente en la constelación de Aries. Como el símbolo de los dos peces de Piscis, aparecido por los primeros cristianos, era ni más ni menos la entrada a la nueva era, Piscis. Curiosamente, Acuario ha traído al cristianismo, supuestamente, pero mira por dónde el cristianismo se manifestó primeramente en Piscis. Piscis, como lo sabemos muy bien, lo veremos después, es un rayo, una energía difícil para el ser humano de captar. Más que nada porque solamente la puede vivenciar en estos tiempos a nivel de plexo solar. Es muy difícil captarla a nivel por encima del diafragma, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido? Pues que el cristianismo, que es una religión de tolerancia y de fraternidad, se ha convertido en un arma arrojadizo. Prácticamente el cristianismo entró a la fuerza y no sería nada descabellado pensar que el karma, que es muy sabio y que siempre da una oportunidad y nos pone a todos en nuestro lugar, acabara saliendo de la misma manera. Sería una pena porque entonces sería un nuevo fracaso para la humanidad. Entonces nos encontramos cerca de ese famoso alineamiento con Alción, la gran estrella de la constelación de las Pleiades. Cuando eso pase, ese periodo de 2100 y pico de años que dure, la Tierra volverá otra vez a ser el planeta que es. No es un planeta sagrado. Entonces las almas, los egos, que durante este periodo de tiempo, estos 3 decanatos de Acuario, no haya elevado su conciencia, pues se dice pues que van a quedar un poco relegadas para futuros periodos de manifestación. En la teoría expositiva se aprecia la cercanía de un alineamiento entre nuestro Sol y Alción. Este alineamiento correspondía al tránsito a través de la constelación de Acuario, sería la afluencia de esas energías renovadoras procedentes de Alción. Esto es una forma de entender la manifestación de esas energías. Aquí tenemos los 7 rayos con una expresión superior e inferior. El primero es la ciencia de los estadistas y de los gobiernos, pero por la parte inferior es la política y la diplomacia moderna. Curiosamente la diplomacia moderna
aparece como una expresión, como un sucedáneo del aspecto voluntario. Es curioso esto, ¿eh? Luego posiblemente en más gráficos lo hablamos en por qué. El segundo rayo indica el proceso de la iniciación tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. Esto es interesante decirlo, porque hasta ahora la expresión superior del segundo rayo la entendíamos como amor-sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, como es la jerarquía la que representa el segundo aspecto de la divinidad, se le asocia. A nivel inferior es la religión por mayúsculas. No, es decir, el gran camino de acercamiento a la divinidad. No las religiones organizadas por el ser humano que corresponden al sexto rayo. El tercer rayo correspondía en su expresión superior a los medios de comunicación, la radio, el teléfono, telégrafo, transportes, internet, etcétera, etcétera. La expresión inferior, el empleo y la distribución de dinero y del oro, la economía y el trabajo. El mundo laboral y el mundo de la economía. El cuarto rayo, en expresión superior, el trabajo masónico, basándose en la formación de la jerarquía y relacionado con el ser, con el segundo rayo. Hay una relación directa entre lo que es este ritual del cuarto y el que tiene que venir abajo de la magia blanca del séptimo. Y en la expresión inferior del cuarto rayo tenemos la construcción arquitectónica, el planteamiento moderno de las ciudades, etc. El ensanche de Barcelona es una característica de lo que es el cuarto rayo. Un ejército desfilando, una escuadra marcando el paso, manifiesta el cuarto rayo. Manifiesta la armonía. Curioso. El quinto rayo, en expresión superior, es la ciencia del alma, la psicología esotérica. Es curioso, ¿no? Porque es conocimiento concreto, es el rayo de la mente concreta. Así como el tercero es la mente abstracta, el rayo de los filósofos, el quinto es el rayo de la mente concreta. Precisamente a través de la mente concreta se puede llegar al conocimiento del alma. Para eso tenemos una mente concreta. La expresión inferior serían los sistemas educativos modernos y la ciencia mental. El sexto sería el cristianismo y las religiones diversas, tanto como el mahometismo, el hinduismo o bien el judaísmo. Y en la expresión inferior, las iglesias y las religiones organizadas. El séptimo, todo tipo de magia blanca, espiritismo fenoménico. Por todo tipo de... ¿Qué pasa? Por todo tipo de... Sí. Por todo tipo de magia blanca hay que decir una cosa, hasta la propia economía es magia blanca, según como se le quiera ver. Hasta las secciones políticas son magia blanca. Es decir, es cuestión de que queramos ampliar un poco la mente y nos dedicamos un poquito a investigar y muy especialmente a reflexionar. Aquí tenemos una tabla con los 7 rayos y las constelaciones que las expresan y transmiten. El primer rayo, que es el primer propósito de la deidad, entra a través de un signo de fuego, Aries, otro signo de fuego, Sagitario, y un signo de tierra, Capricornio. El segundo rayo, de amor, sabiduría, entra a través de un signo dual de aire, Géminis, un signo de fuego, Leo, y un signo de agua, Piscis. El tercer rayo, de inteligencia activa o adaptabilidad, entra a través de un signo de agua, Cáncer, un signo de tierra, Virgo, y otro signo de tierra, Capricornio. Esto del tercer rayo y el por qué tiene a Cáncer y a Capricornio tiene su razón porque la entrada a la individualización para la humanidad se produjo en Cáncer y la salida de la iniciación, de la tercera iniciación, Capricornio, en la que nos encontramos ahora, es la salida. El cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, entraría a través de una constelación, un signo de tierra, Tauro, otro de aire, Libra, y otro de fuego, Sagitario. El quinto, de conocimiento concreto, el rayo de la mente concreta en este caso, entraría a través del signo del fuego, Leo, el signo de agua, Escorpio, y el signo de aire, Acuario. El sexto rayo, de devoción e idealismo, entraría a través de un signo de tierra, Virgo, fuego, Sagitario, agua, Piscis. El séptimo entraría a través de Aries, fuego, agua, Cáncer, y Capricornio, guerra. Dicho así, quería decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Si nosotros queremos entender un poquito, los rayos que nos condicionan, debemos tener en cuenta todo esto. Y debemos tener en cuenta dónde tenemos posiblemente el ascendente, si lo conocemos, dónde tenemos la luna,
y muy especialmente donde tenemos también el signo solar. Posiblemente toda esa información, si sabemos un poquito sintetizarla, a lo mejor nos dan una pauta del problema personal que tenemos. Es decir, la información de los rayos es bastante complicada. Prácticamente hay que decir que no es una información nada sintética. Es decir, muy extensa, muy hablante. Le falta con precisión. Pero también hay que decir que los humanos interactuamos de una manera muy especial. Somos muy duales. Todo el sistema solar es dual. Por lo tanto, no se debería nunca sintetizar tanto. Los triángulos que se han formado anteriormente responden a este propósito, porque esto que hemos visto antes era un triángulo. Es decir, esta diapositiva indica que cada energía se manifiesta. Primer rayo, Aries, Sagitario, Capricornio. ¡Pum! Eso lo tengo ahí. Pero en la segunda diapositiva vemos que el primer rayo, que procede de Aries, la constelación, en esta constelación, como podría esperarse, es la fuente de la energía inicial, que introduce la nueva era. Hasta ahora nos habían dicho que era el séptimo rayo, ¿no?, el que introducía la nueva era, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa historia. Y el séptimo rayo, y la era de Acuario, etcétera, etcétera. Realmente el cumplimiento de la deidad tiene que ser a través del primer rayo. Lo que pasa que el primer rayo y el séptimo es como el Ouroboros que tenemos ahí, el símbolo de la sociedad teosófica. La cabeza y la cola se acaban juntando. Entonces, ¿qué sucede? Que si la cabeza y la cola se acaban juntando, la energía de Aries y la de Capricornio acabarán cerrándose. Si se acaban cerrando, evidentemente van a transmitir algo. El segundo rayo, amor, sabiduría, entra por Virgo y dice: esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón de la humanidad. ¿Por qué Virgo? ¿Qué pasa en Virgo? El nacimiento del niño, ¿verdad? ¿Qué dice el lema del signo del trabajador de Hércules en Virgo? Yo soy la Virgen y el niño, yo soy Dios, yo soy materia, ¿verdad? Si recordamos los trabajos de Hércules, pues ahí está la clave. Cuando el Sol dicen que está en Capricornio, se dice que en el horizonte está Virgo, dicen eso, ¿no? Pero ahí viene que en Capricornio supuestamente se celebre, supuestamente en Capricornio supuestamente celebramos la Navidad. Se celebra una fiesta denominada Navidad porque está basada en una tradición de dioses paganos, entre comillas, y además que era un culto solar, muy mal dicho el nombre de pagano. El tercer rayo entraría a través de Cáncer, pero esto hay que asociarlo no a lo que entendemos habitualmente por lo que es un cancerino o cómo se manifiesta un cancerino, sino porque fue el momento de la individualización, de la entrada en la corriente iniciática. Entonces, evidentemente, era Cáncer, el movimiento masivo hacia la libertad, la liberación, la luz que predomina hoy es causado por la energía de este signo. Curiosamente, es el signo del comportamiento instintivo, el comportamiento de la masa. Esto lo conocemos. El cuarto rayo se manifiesta a través de una constelación que, curiosamente, es la que en su signo nos provoca las pruebas de la segunda encarnación. Simbólicamente son las pruebas de la segunda iniciación. Dice: por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. Superando las pruebas del agua, evidentemente nos estamos preparando para Sagitario y muy especialmente para Capricornio, para subir a la montaña. El quinto rayo, Leo, entra a través de Leo, del signo de fuego, produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia, tan prevaleciente hoy a escala mundial. Bien, este signo es el que dice: yo soy eso, eso soy yo, ¿no? Más o menos. De la autoidentidad, la autoafirmación. No es gratuito que sea el signo de los jefes de Estado, de los reyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? El sexto entra a través de Sagitario. Y los carambas, Sagitario, un signo de fuego. Claro, es un signo de fuego, pero es un fuego idealista. Esa flecha que se lanza hacia el plano mental abstracto a captar o a intentar acercarse al arquetipo de realización que precisamente está en la mente de Dios. Y el séptimo, Capricornio, que en este momento estamos bajo la influencia de Capricornio, aunque la luna esté en Cáncer, la energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. Esto es muy curioso porque Capricornio, a nivel de personalidad, puede llegar a ser el signo más materialista que existe. Precisamente hay que meterse en la materia hasta el cuello, hasta la coronilla, para intentar evadirse de la misma. Si no se hace la prueba, no sabremos si realmente la materia acaba cegando al alma. ¿Forma de hacerlo? Pues me meto hasta abajo y una vez que he sabido perfectamente que esto no me va, salgo.
pero si no hacemos la prueba, evidentemente no vamos a superar nunca. Los rayos pares. Sabéis que los rayos se dividen en pares e impares. Los rayos pares nos hablan de la consecución de un ideal superior, la identificación con el todo. Esto es una forma de hablar del amor, la identificación con el todo, que curiosamente la identificación con el todo y el propósito del logos es exactamente lo mismo visto desde diferente perspectiva. Así tenemos amor o identificación con el resto de la creación. Esto sería el segundo rayo. Amor a la belleza y a la armonía que subyace en la creación artística. Esto sería la cualidad del cuarto rayo, el rayo de los pintores, de los artistas, de las grandes óperas, de las grandes sinfonías, etcétera, etcétera. Y el amor al ideal de devoción al todo. Esto sería la energía de sexto rayo de devoción e idealismo. Pero fijaos que los rayos pares, que luego veremos cómo actúan de forma maravillosa en el reino vegetal, son los que más actúan en el reino vegetal, veremos cómo responden al amor al todo, a la creación. Los rayos impares nos hablan de la voluntad y de la síntesis del propósito divino, a través de la aplicación de la energía de la voluntad al bien para el cumplimiento del propósito egoico. Ahí tenemos la energía del primer rayo. De la puesta en marcha de esa energía de voluntad a través de una actividad inteligente trabajando la materia. Tenemos el tercer rayo. De la aplicación de la voluntad al vehículo mental concreto para la consecución de metas arquetípicas. Lo que hace el científico en realidad, a través de su meditación, de su investigación, de su trabajo, es ni más ni menos que acercarse al propósito de la creación. ¿Cómo lo hace? Pues accediendo al plano mental superior y rascando un poco de allí y trayendo una mínima parte de los arquetipos que están ahí almacenados. Ese sería el quinto rayo. Y tenemos el séptimo rayo del desarrollo de la voluntad divina y su puesta en práctica en los mundos de manifestación kármica a través de un nuevo orden, de una nueva realización externa. Esto es muy importante que lo veamos, el trabajo del séptimo rayo, porque si el séptimo rayo no nos aporta un orden nuevo, si no va tirando uno del otro, el primero no podrá destruir. Y cuando este quiere manifestarse, el séptimo, el primero tiene que actuar, no puede actuar uno sin el otro. De hecho, el Capricornio funciona así. Entonces, ¿por qué queremos romper la materia? Porque hay una voluntad que nos dice que ya estamos hartos de la materia, que la materia nos ha engolfado. Queremos la luz, queremos el cumplimiento del propósito. Automáticamente, lo que nos viene es la energía del primer rayo, la que va a destruir la forma. Primer rayo, expresión superior a la ciencia de los estadistas, esto lo hemos visto antes, tercer rayo, superior, quinto, séptimo. Segundo, la expresión superior, el proceso de dinamización, lo que hemos hablado antes. El cuarto, el trabajo masónico. El trabajo masónico, no, para la gente que a lo mejor no sepa de qué va, es decir, se trata de hacer un ritual. Vamos a simplificar muchísimo, demasiado tal vez. Imaginaos que estamos aquí y a través del proceso de invocación conseguimos, a través de un ritual, con determinados objetos, con determinadas formulaciones, con determinadas invocaciones, conseguimos un centro magnetizado que sea capaz de contactar con algún plano superior. Es como si tuviéramos aquí dentro una sala en la cual solamente se pudiera entrar a meditar. Solamente para eso. Y unas cuantas personas entraran periódicamente, de forma disciplinada, y realizaran ese propósito. ¿Qué pasa? Que ese lugar automáticamente quedará magnetizado. Esto, los que tenemos un poco de experiencia en la meditación, sabemos que cuando se medita en un lugar cerrado y solamente se dedica a ese lugar para la meditación, la energía que ahí se manifiesta es completamente infinitamente superior a otro lugar donde se medita de vez en cuando o se hacen otro tipo de cosas. Para que entendamos cómo el ritual, que por otro lado, cuidado, no confundamos la energía de sexto rayo, de querer hacer no se sabe qué, pero de forma insustancial, con lo que es la energía de séptimo rayo. No basta con poner una velita y cuatro campanitas, eso no va por ahí. Para realmente invocar y para que los ángeles vengan, los devas vengan, hay que actuar de una manera muy mental y muy impersonal, si no, no vendrán. Nadie ha invocado para satisfacer su curiosidad, y el que lo ha hecho pues ha despertado las tempestades o le ha parecido lo que no quería ver. Pero bueno, eso es otro tema. La ciencia de las estadísticas y de los gobiernos, el primer rayo.
la política y la diplomacia moderna. Hoy vamos a hablar del primer rayo, por lo tanto lo vamos a pasar un poquito. Segundo, el proceso de iniciación, tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. ¿Qué es la iniciación? ¿Entendemos ese término? Aparte de decir entrar dentro de, ¿es la iniciación eso? O realmente la iniciación es un proceso de transmutación continuo que además, al final, llega un momento que a través de una ceremonia simbólica, la persona que lo ha practicado durante un periodo de vida considerable, se le da un veredicto aceptable. Ese veredicto lo único que hace, la famosa imposición de los cetros iniciáticos, es estabilizar una energía que uno ha invocado y ha estado sobre todo evocando, es decir, manifestando durante unas cuantas encarnaciones. Si no, no hay tal iniciación. De hecho, la religión que es la expresión inferior del segundo rayo, si el ser humano lo hubiera vivido de diafragma hacia arriba, hubiera sido el verdadero camino iniciático de toda la familia humana. De hecho, la religión, segundo aspecto de la divinidad, es el camino de iniciación colectiva. En estos tiempos, ¿qué religión sigue esa premisa? Posiblemente ninguna, porque están todas organizadas. El tercero, medios de comunicación, todo lo que tenemos aquí. ¿Alguien comprende que en estos momentos Internet es un regalo de la divinidad para los seres humanos? Que el teléfono móvil es un regalo de Dios, por decirlo de una manera profana. ¿A que sí? ¿Qué diría mucha gente de orientación emocional cuadrante? Que no, evidentemente eso no, que hay que hacer iglesias. No, ojo, aquí estamos en un lugar que seguimos una determinada corriente filosófica, teosofía, un camino de acercamiento, pero esto es para nosotros, otros ciudadanos, otras conciencias que no comulgan con esta idea nuestra, no lo ven así. Entonces consideran que se deben de construir templos. Claro, aquí hay un pequeño problema. Si construimos un templo, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un espacio, ¿no? Pero ¿con qué vamos a llenar ese espacio? Primeramente habrá un propósito. Si existe el propósito, el templo viene enseguida. Automáticamente se materializa. El sistema funciona de tal manera que cuando existe la intención y el verdadero propósito de hacer algo, se dan las circunstancias. Si habéis leído algo de Annie Besant, que yo personalmente os la recomiendo, veréis que hay no sé si es en la sabiduría antigua, que expone que cuando trabajamos en una línea y no hay resultados, es que realmente no trabajamos de forma correcta. Eso lo deberíamos de tener en cuenta. Porque si uno está cumpliendo el verdadero propósito de la divinidad, le vienen todos los medios. ¿Y por qué lo digo esto referido al tercer rayo? Porque es el rayo del dinero, familia. Y cuando uno quiere hacer algo y no vienen los recursos económicos, quiere decir que su proyecto, su sensación interna, su comportamiento interno no es verdaderamente correcto. Hay algo de personalismo. ¿Por qué lo hay? Porque si no, si fuera verdaderamente correcto, afluiría el dinero de manera natural, porque para eso está el reino angélico, que nos pondría en contacto con personas, con ciudadanos, con otras conciencias que nos darían lo suficiente para llevar a cabo nuestro proyecto. Si os interesan las biografías de algunos santos o de la Iglesia Católica o incluso de fundadores de ONGs, más o menos los santos equivalen a las ONGs actuales, salvando las distancias, veréis que esta gente, cuando plantearon un proyecto de ayuda al lugar que fuera, muchas veces no sabían cómo empezar el proyecto mañana porque les faltaba el dinero. Y el dinero vino, cayó del cielo. ¿Cómo? Pues a través de una transferencia, de una donación. Es decir, la magia existe en todo. Pero en este rayo, precisamente, nos interesa tenerlo muy en cuenta. Si queremos que venga el dinero, cumplamos primeramente el propósito. Y el dinero vendrá. Pero no para nosotros, no para nosotros. El cuarto rayo, expresión superior del trabajo masónico basado en la formación, lo que hemos contado antes. La construcción arquitectónica moderna de las ciudades. Yo os dije, que lo veréis después luego, que este rayo no estaba en manifestación. No quiere decir que no esté la energía, sí que está la energía, pero no está su cualidad más elevada. Por eso, la música y lo que hay, sobre todo en la pintura, se ven las construcciones que se ven, o se ven las cosas que se ven. Y vemos una arquitectura que, bueno, que está muy bien, que muchas veces sirve para que la persona que lo ha hecho, voy a decir abiertamente, no fue una barbaridad, alimente su ego. Y además os invito a que cuando salga un artista, un pintor, un artista plástico, os fijéis un poco a ver con qué comulga. Aquí,
Cuando toque hablar del cuarto rayo, que no hemos hablado todavía, se traeré unos cuadros de Mondrian. Mondrian era un señor, no sé si lo conocéis, que seguía la teosofía, ¿no sabéis esto, no? Bien, pues ahí veréis el por qué aquellas formas geométricas tienen cierta gracia y otras no lo tienen. Quinto rayo, la ciencia del alma, la psicología esotérica. A ver, a través de la búsqueda interna podemos llegar al conocimiento interno, ¿verdad? Al verdadero conocimiento, a la verdadera comprensión de la existencia del alma, ¿verdad que sí? Esto todos más o menos lo tenemos claro, ¿verdad? Sin embargo, si lo tenemos claro, ¿por qué practicamos la actitud del sexto rayo de la psique devoción? Porque el camino hacia el alma es este, la mente. En la época atlante había que trabajar con la energía disponible. ¿Cuál era? El sexto rayo. Pero hoy, en la época aria, en el periodo ariano en el que nos movemos, tenemos que trabajar esta energía, que es la mente concreta. Y utilizando el método socrático de preguntas y respuestas, silencio, me hago la pregunta, a ver qué viene. Y empezar a cribarla para la respuesta es como si estuviéramos haciendo una meditación. Al final llegamos a la comprensión del alma. Y si llegamos al alma, vamos a llegar a todo lo demás. Pero si aplicamos el criterio devocional, nos vamos a quedar anclados en el pasado, como la mujer de Lot. ¿Os acordáis que se convirtió en esclava de sal? El sexto, el cristianismo, relación directa con el segundo rayo. A ver, las religiones organizadas, todos las conocemos. Como estudiantes de esoterismo, como teósofos, tenemos una opinión muy definida de lo que es una religión organizada. Y tenemos que decir, pues la gente que llevamos años en este mundo, o en el sendero, como se suele decir también, que el camino de la religión organizada es un camino que está completamente agotado, que no conduce a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no se practica esta energía. Si se practicara esta energía, esta otra quedaría circunscrita a su verdadera área de influencia, que es la vida privada. Y no intentar imponer los ideales, las devociones a falsos ideales que se generan, el espejismo que genera este rayo, no se lo impondríamos a los demás. ¿Qué se hace en estos tiempos? Lo que se ha hecho desde la más remota antigüedad. Tú no adoras a mi Dios, tú te preocupes, la voluntad de mi Dios se va a cumplir. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, en términos humanos. Todas las guerras, y no hablemos de las cruzadas, porque esto es otro tema, otro cargo. Viene de ahí, de esa idea de que yo me creo, así como el primer rayo tiene unos espejismos increíbles que se creen en posesión de la verdad, pero no es porque él se lo crea, es que la energía le obliga a actuar de esa manera. El sexto rayo, cuando falta el quinto, cuando la mente no está manifestada, tenemos a un verdadero fanático. Hemos conocido fanáticos cristianos, no podemos juzgar entonces a nuestros hermanos musulmanes y decirles que son fanáticos, porque los cristianos han dado ejemplo a todos los niveles de lo que se puede llegar a hacer y de lo que nunca jamás se debería haber hecho. El séptimo, expresión superior, todo tipo de magia blanca. A nivel inferior habla de lo que es el psiquismo. Aquí lo pone como espiritismo fenoménico, en realidad son los poderes psíquicos. El famoso Kundalini, que tanto llama la atención, que tanta gente se siente atraída por el poder del Kundalini, que hay que despertar Kundalini, porque no sé qué, no sé cuánto. Hay que decir una cosa, Kundalini está abajo, ¿verdad? Es el tercer fuego de la creación, el fuego por función. Cuando la llamada desde arriba sea pura y sea correcta, automáticamente ascenderá. Mientras eso no suceda, más vale dejar al dragón donde está y que esté dormido durante mucho más tiempo. A todo el mundo le gustaría tener Sibis, ¿verdad? Estos ejemplos que vemos por la tele, esos dragones voladores, etcétera, la película Avatar, por ejemplo. Todo esto es la fuerza de Kundalini. A todo el mundo le gustaría evocar esa fuerza, pero hay que pagar un precio muy elevado. El precio es el sendero. Y si nos arriesgamos a seguirnos del sendero y nos metemos en el sendero del otro lado, de la magia negra, tendremos poder, pero habremos sacrificado el alma, y eso no conviene. Aquí tenemos los clásicos ejemplos de la vida, la cualidad y la apariencia, expresado a través de un círculo, que correspondería al principio vida, la mónada, un triángulo, la cualidad sería el alma, y la apariencia sería un cuadrado o la personalidad. Tendríamos espíritu, mónada, aspecto padre, alma, conciencia, el hijo, la forma, el cuaternario y la personalidad. Los tres rayos de aspecto y su influencia sobre la vida, la cualidad y la apariencia. El primer rayo, vida, nos da una idea y nos habla de la mónada. La idea es de que somos hijos de Dios, de que estamos en esa línea.
sucesoria, es decir, esa línea esa interrelación. El segundo rayo nos habla de la conciencia y nos habla del alma, pero nos progenera ideales. Nosotros no somos capaces de captar la idea porque no tenemos suficiente purificación interna, no tenemos suficiente nivel, y lo que acabamos desarrollando es ideales. Pero ahora viene la hora de ponerlo en práctica, y cuando lo ponemos en práctica, la materia, la personalidad, acaba generando ídolos. ¿Qué hay en estos tiempos en el mundo social? Hay una veneración hacia futbolistas, cantantes, artistas de 20 años, de 15 años, y a mí me hace mucha gracia de que se les considere genios a personas de 15 años